1965, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, inicia actividades cuando un grupo de 30 guerrilleros se toma la población de Simacota, Santander, bajo el liderazgo de Fabio Vázquez Castaño. Este grupo ganó popularidad en los 60, cuando el sacerdote Camilo Torres ingresa a sus filas. Cuando las oportunidades son iguales. Camilo Torres caería muerto en combate meses después. Manuel Pérez llegó con otros curas españoles en 1967. Eran curas obreros y llegaron a Colombia, Cartagena de Indias, a un barrio pobre. Siguieron el ejemplo del cura guerrillero Camilo Torres y, como él, algunos murieron en los primeros combates. Nosotros llegamos sin todavía pensar en que el compromiso debía ser la lucha armada. Ya en los años 80, y bajo el mandato del llamado cura Pérez, el ELN se dedica al secuestro y a la extorsión, y a destruir la infraestructura petrolera del país, dinamitando los oleoductos principalmente en el departamento de Arauca. Entre 1967 y 1970, nacería la guerrilla del EPL, Ejército Popular de Liberación. Toda esa revolución de los años 60 que, digamos, también conjugaba mucho de lo urbano y mucho de lo académico y mucho de lo religioso de los países. ¿Quiénes van estos manes? Ya en años más recientes, en 1974, nace el grupo guerrillero M-19, fundado por Jaime Bateman. Nos definíamos como la democracia en armas. Era un movimiento guerrillero que empezó en las ciudades y después, estando en Colombia, se fue al campo. Su programa era de 3 puntos: independencia nacional, democracia económica y política y justicia social. El M-19 se dio a conocer a la luz pública a través de golpes publicitarios urbanos de impacto, como el robo de la espada de Bolívar en Bogotá. Esta urna contuvo la espada del Libertador, que fue sustraída por el M-19. El robo de 5.000 armas del Cantón Norte en 1978, golpe que generó la ofensiva total del entrante gobierno de Julio César Turbay, quien gobernó entre 1978 y 1982. A través del represivo Estatuto de Seguridad, transformó la protesta social, la lucha armada y la búsqueda de la protección de los derechos humanos en objetivos del ejército, el gobierno y sus organismos de control. Otro de los grandes golpes de los años 80 fue la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá. Un comando de 16 guerrilleros retuvo durante 60 días a 17 embajadores, incluidos el de los Estados Unidos y el nuncio apostólico. Luego de negociar con el gobierno, viajaron a Cuba, se exiliaron y liberaron a los rehenes. Habíamos tenido muchísima simpatía en los años, a principios de los años 80, muchísima. Una encuesta midió que el M-19 tenía 70% de opinión favorable, una cosa absolutamente desbordada, sobre todo después de la toma de la Embajada de República Dominicana. En esos años, centenares de subversivos del M-19 y de las FARC fueron retenidos en cárceles como La Picota en Bogotá, juzgados por polémicos consejos verbales de guerra y liberados posteriormente por una amnistía que el gobierno del presidente entrante Belisario Betancur concedió como gesto previo al inicio de los primeros diálogos de paz con las guerrillas de la época. Él rompió un paradigma de que esto se arreglaba a bala, y él abrió una trocha y dijo: a esto hay que buscar un camino de negociación y de conversación. La prensa se preparaba para dar inicio al cubrimiento del naciente proceso y se realizaron contactos directos con los máximos jefes de la subversión. Esta es la primera vez que un periodista o unos periodistas logran llegar hasta el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es la primera vez también que los colombianos consiguen ver en los últimos años el rostro en vivo del comandante Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tiro Fijo. ¿Ustedes en este momento están dispuestos a acogerse a la amnistía? Sí, nosotros pensamos que lo de la amnistía únicamente es un comienzo, que se han abierto compuertas para que comencemos a hablar. Al derogarse el Estatuto de Seguridad y con la ley de amnistía, Betancur puso a volar la esperanza de la pacificación de Colombia, con procesos que incluían cese al fuego, tregua y paz. Unos cuadros muy en acción y con mucha conciencia
de que tenían que apelar a instrumentos extralegales porque su voz, según ellos, no se oía a través de los cánones cotidianos. Belisario Betancur inicia diálogos con las FARC en su santuario de la Uribe Meta. De manera casi simultánea, suscribió acuerdos de tregua y cese al fuego con el M-19, guerrilla que buscaba un diálogo nacional en medio de las balas, y con el EPL en Corinto, Cauca y en el Lobo, Huila. El ELN rechazó los diálogos, pero dos disidencias se acogieron a los acuerdos al igual que la Autodefensa Obrera, ADO. Finalizando la década de los 70 e iniciando la de los 80, comienza a aparecer en el escenario nacional un monstruo del crimen y la violencia que transformaría la vida del país y contaminaría todas sus estructuras políticas, sociales y económicas: el narcotráfico. Colombia no sería nunca la misma, con la presencia del tráfico de drogas que se convertiría en el combustible de la guerra y en el elemento que dinamizaría y transformaría el conflicto armado. La bonanza marimbera que se dio inicialmente en el norte del país le dio paso al furor y al terror de la cocaína y la aparición de los carteles de la droga y de capos mafiosos como Pablo Escobar y su cartel de Medellín. Las mafias del narcotráfico simultáneamente penetraban todos los estamentos del país. La guerrilla y el paramilitarismo crecieron alimentados por el dinero y el poder siniestro de la droga. Un frente que antes estaba acostumbrado a dotarse de las armas que le lograba quitar a la policía y al ejército, ahora resulta que corona un cargamento de cocaína y se puede comprar armamento muy sofisticado y muy caro en el mercado negro. Entonces, ese entronque con el narcotráfico de ciertos frentes de las FARC, pienso yo que claro que sí desdibujaron esa ideología. Sí, parece que hay... Entre tanto, la prensa seguía yendo y viniendo de las montañas del sur del país. El mito de tiro fijo crecía. La entrega de armas no estaba contemplada en los nacientes diálogos. ¿Las armas no son para ustedes un obstáculo para la paz? ¿Pero por qué las armas? Si es que el obstáculo para la paz son los hombres que intentan cambiar algunas costumbres de nuestra sociedad, del pueblo colombiano. En este escenario, Betancur reorganizó una comisión de paz que nació en el gobierno de Turbay y se mete de lleno en un proceso que incluía el cese al fuego, tregua y paz con las FARC, en su santuario de Casa Verde. ¡Viva la paz nacional! ¡Viva! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el militarismo! Con los hombres de tiro fijo, en la mítica Casa Verde, en la cordillera oriental en el departamento del Meta, y después de muchas dificultades e interrupciones de lado y lado, las FARC aceptaron firmar los acuerdos de la Uribe el 28 de marzo de 1984. Estos precisaban que las guerrillas y el gobierno iniciarían por primera vez y 20 años después de su nacimiento una tregua y un cese al fuego bilateral a partir de mayo del mismo año. Las FARC ratifican su condena al secuestro y la extorsión hecha en el acuerdo de la Uribe y en otros documentos suyos. Condenan también el chantaje o boleteo en cualquiera de sus formas, el narcotráfico, el atentado personal, la desaparición de personas, la tortura, la justicia por mano propia, provengan de donde provengan. A través de la Comisión de Paz, en los acuerdos de la Uribe que contenían 11 puntos, el gobierno de Betancur se comprometió a promover la modernización de las instituciones, a fortalecer la democracia y a emprender el camino de las reformas políticas, sociales y económicas. También estableció las garantías para la actividad política y democrática de los integrantes de las FARC. De la época del presidente Turbay se traía un tratamiento especial al conflicto existente. Y yo pensé que de una manera diferente era preferible utilizar los mecanismos de la persuasión, yendo a lo hondo de la situación. Nosotros hemos dicho que consolidándose el proceso de paz podremos llegar en un futuro, y ojalá no muy lejano, a establecer con el gobierno, a través de un nuevo documento, firmar la paz aquí en Colombia. Los conflictos subversivos, en América Latina principalmente, tienen causas o motivaciones o factores subjetivos personales
pero también tienen motivaciones o causaciones objetivas impersonales, el analfabetismo, la desnutrición. El presidente Betancur, cuando llegó a la presidencia, dijo muy claro que en el conflicto colombiano había causas objetivas y causas subjetivas. En un momento muy complejo, porque era el momento de la exacerbación de los conflictos de baja intensidad en América Central, en particular El Salvador, Guatemala, Nicaragua, estaban viviendo unas situaciones de mucha convulsión y, como lo dijo en su momento el presidente Betancur, esos conflictos amenazaban con cundir por toda la región y por agravar el nuestro. En este país hay amigos de la paz y enemigos de la paz. Y en sectores militares, yo no digo los militares, digo en sectores militares, ha habido sabotaje a los acuerdos de paz en diferentes momentos, en los diferentes momentos en que esto se ha intentado. Ese nuevo nombre de este grupo que está atentando contra el país, contra nuestro sistema, contra Colombia, se llama narcoguerrillero. Fundamentalmente en el Caquetá, que es donde se encuentra el mayor número de laboratorios, y allá en cada laboratorio se encontramos que habían auditores, llamémoslos así, de las FARC y del M-19 que se han conformado en un solo grupo y que estaban controlando las salidas de la droga. Con el paso del tiempo, la verificación de los acuerdos fue un gran obstáculo. El proceso fue el centro de un intenso debate político y la tregua se vio amenazada por incumplimientos mutuos. Los señores de las FARC le dicen al gobierno, hay unos grupos que se llaman los paramilitares, estamos hablando de hace casi 30 años. El ejército, las FARC y el M-19 se enfrentaron en reiteradas ocasiones en plena tregua. El comandante en ese entonces del grupo guerrillero, Carlos Pizarro León Gómez, fue herido cuando se dirigía a Corinto, Cauca, para reunirse con los negociadores justo antes de firmar los acuerdos. Estos se firmaron, pero los atentados y acciones violentas determinaron que en julio de 1985 quedaran rotos. Que se sepa muy bien que nuestro comandante es el pueblo y solamente al pueblo le rendimos nuestras armas. Que ni por el lado del gobierno ni por el nuestro había seriedad suficiente en que ese proceso fuera para ninguna parte. Todo eso me costó a mí casi la vida. Y al país, pues, una frustración, ¿no? No existía una buena armonía con ciertos sectores de la comunidad, muchos sectores políticos no estaban convencidos de la necesidad de ese propósito. Como alguna vez lo dijo el doctor Otto Morales Benítez, había enemigos agazapados de la paz, no hubo una gran sintonía del interés por el proceso con algunos sectores de las fuerzas militares. El M-19 quemaría sus naves en noviembre de 1985, cuando deciden tomarse el Palacio de Justicia, buscando enjuiciar al presidente Betancur por lo que ellos consideraron una traición y el incumplimiento a los acuerdos firmados en Corinto. Ese mismo año se rompen los diálogos con el EPL. Nunca se arrepiente uno de buscar la paz, nunca. Se arrepiente de las equivocaciones que se cometen en esa búsqueda, pero no de la búsqueda misma. El Palacio es un episodio central en la vida de los colombianos que tiene que esperar un tiempo para sedimentar y ser comprendido. Una frustración muy dolorosa. Epílogo dramático del gobierno Betancur, que fue ya la intervención del M-19 en el asalto al Palacio de Justicia en un propósito esquizofrénico y loco de negociar el poder mismo de la nación sobre la base de ese episodio, y eso pues hizo añicos todas las posibilidades de paz en ese entonces con cualquier guerrilla. En marzo de 1986, 6 meses antes de finalizar su gobierno, Betancur y las FARC firman la ratificación de los acuerdos de prórroga y de cese al fuego, pero al proceso le quedaba ya muy poco oxígeno y escasa credibilidad. A pesar de todo, y como fruto de los acuerdos de la Uribe, nace la Unión Patriótica, partido político de las FARC, emanado de esos diálogos.
Aldazábal Reyes y Camacho Leiva son los instigadores públicos de los atentados contra la dirección del movimiento democrático. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Sin embargo, la guerra sucia se disparó y miles de sus miembros caían asesinados a diario. Dos candidatos a la presidencia por la UP, Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo, murieron en atentados perpetrados por el paramilitarismo desbordado. La debilidad de los acuerdos se acentuaba día a día. Aquí hay una cosa muy complicada y es el asesinato permanente y selectivo de cualquier persona que pretenda hacer cambios de fondo en esta sociedad. El narcoterrorismo de Pablo Escobar mantenía en cotidiana zozobra el país. Sin embargo, los esfuerzos por mantener una tregua débil e incipiente con las FARC continuaban en medio de las balas. Los señalamientos, recriminaciones mutuas y exigencias. Barco pide treguas unilaterales a la guerrilla a través de lo que él denominó iniciativas para la paz. El presidente Barco edificó una política que comenzó siendo una política de mano dura, una política de acción decidida del Estado en contra de la insurgencia y en contra de las razones de la insurgencia, con el PNR, que lo había fundado Betancourt, pero lo ejecutó Barco. El 16 de junio de 1987, una emboscada de las FARC al ejército en el departamento del Caquetá, y que dejó 26 militares muertos, pone fin a una tregua que nunca se cumplió ni se pudo verificar desde sus inicios, en 1984. 3 meses después, nacería la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. La primera conferencia de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar a la nación colombiana. El conjunto del movimiento guerrillero, hoy representado en la Unión Camilista ELN, el Comando Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, el Movimiento 19 de Abril M19, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, se constituye a partir de este encuentro y de esta fecha en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.
un paradigma de que esto se arreglaba a bala. Y él abrió una trocha y dijo, a esto hay que buscar un camino de negociación y de conversación. La prensa se preparaba para dar inicio al cubrimiento del naciente proceso y se realizaron contactos directos con los máximos jefes de la subversión. Esta es la primera vez que un periodista o unos periodistas logran llegar hasta el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es la primera vez también que los colombianos consiguen ver en los últimos años el rostro en vivo del comandante Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tiro Fijo. ¿Ustedes en este momento están dispuestos a acogerse a la amnistía? Sí, nosotros pensamos que lo de la amnistía únicamente es un comienzo, que se han abierto compuertas para que comencemos a hablar. Al derogarse el Estatuto de Seguridad y con la ley de amnistía, Betancur puso a volar la esperanza de la pacificación de Colombia. El ELN se dedica al secuestro y a la extorsión y a destruir la infraestructura petrolera del país, dinamitando los oleoductos principalmente en el departamento de Arauca. Entre 1967 y 1970, nacería la guerrilla del EPL, Ejército Popular de Liberación. Toda esa revolución de los años 60 que, digamos, también conjugaba mucho de lo urbano y mucho de lo académico y mucho de lo religioso de los países. ¿Quiénes son estos manes? Ya en años más recientes, en 1974, nace el grupo guerrillero M-19, fundado por Jaime Bateman. Nos definíamos como la democracia en armas. Era un movimiento guerrillero que empezó en las ciudades y después, estando en Colombia, se fue al campo. Su programa era de 3 puntos: independencia nacional, democracia económica y política y justicia social. El M-19 se dio a conocer a la luz pública a través de golpes publicitarios urbanos de impacto como el robo de la espada de Bolívar en Bogotá. Esta urna contuvo la espada del Libertador que fue sustraída por el M-19. El robo de 5.000 armas del Cantón Norte en 1978, golpe que generó la ofensiva total del entrante gobierno de Julio César Turbay, quien gobernó entre 1978 y 1982. A través del represivo Estatuto de Seguridad, transformó la protesta social, la lucha armada y la búsqueda de la protección de los derechos humanos en objetivos del ejército, el gobierno y sus organismos de control. Otro de los grandes golpes de los años 80 fue la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá. Un comando de 16 guerrilleros retuvo durante 60 días a 17 embajadores, incluidos el de los Estados Unidos y el nuncio apostólico. Luego de negociar con el gobierno, viajaron a Cuba, se exiliaron y liberaron a los rehenes. Habíamos tenido muchísima simpatía en los años, a principios de los años 80, muchísima. Alguna encuesta midió que el M-19 tenía 70% de opinión favorable, una cosa absolutamente desbordada, sobre todo después de la toma de la Embajada de la República Dominicana. En esos años, centenares de subversivos del M-19 y de las FARC fueron retenidos en cárceles como La Picota en Bogotá, juzgados por polémicos consejos verbales de guerra y liberados posteriormente por una amnistía que el gobierno del presidente entrante Belisario Betancur concedió como gesto previo al inicio de los primeros diálogos de paz con las guerrillas de la época. Él rompió En 1965, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, inicia actividades cuando un grupo de 30 guerrilleros se toma la población de Simacota, Santander, bajo el liderazgo de Fabio Vázquez Castaño. Este grupo ganó popularidad en los 60, cuando el sacerdote Camilo Torres ingresa a sus filas. Cuando las oportunidades son iguales. Camilo Torres caería muerto en combate meses después. Manuel Pérez llegó con otros curas españoles en 1967. Eran curas obreros y llegaron a Colombia, Cartagena de Indias, a un barrio pobre. Siguieron el ejemplo del cura guerrillero Camilo Torres y, como él, algunos murieron en los primeros combates. Nosotros llegamos sin todavía pensar en que el compromiso debía ser la lucha armada. Ya en los años 80, y bajo el mandato del llamado cura Pérez,